Saludos cordiales, estimados oyentes. Bienvenidos al sexto programa de ¿Cómo te mueves, te sientes? Muy bien, en esta ocasión estaremos en un episodio muy interesante con un invitado internacional. Mis queridos amigos, estaremos compartiendo el panel con el doctor Ryo Sasabe, ¿sí? Fisioterapeuta PhD japonés, quien precisamente a través de sus años de estudio ha ahondado sobre el tema de rigidez articular. Queremos saber qué es la rigidez articular, cuáles son sus causas, cuál es su tratamiento, pero aún más importante, cómo prevenirla. En este episodio queremos despejar dudas sobre las ventajas, las desventajas de la inmovilización articular, que a veces es necesaria. Muchos médicos tienen que poner un yeso, ¿sí?, para cicatrizar ciertos tejidos. Muchas veces también podría ser no tan necesaria, y esas cosas son las que tenemos que ir revisando. Y cuando es necesario, ¿por qué es necesario y qué podemos hacer para poder tratar incluso mientras estamos inmovilizados? ¿Qué alternativas tenemos? La importancia del movimiento en el proceso de curación de una persona y la prevención de la rigidez. ¿Qué normas de higiene postural y qué cosas podemos hacer en beneficio para evitar cuadros dolorosos añadidos? Querido Adrián. Sí, pero ¿qué les parece, mis amigos, compañeros y audioescuchas, si empezamos hablando y aclarando qué es la rigidez como tal? Por un concepto general y básico que vamos a aclarar para empezar toda esta charla, es que la rigidez es una capacidad de resistencia de un cuerpo para que se deforme, para que se desgaste, se tuerza y se doble, por ejemplo, propia ante una resistencia externa, o sea, una otra fuerza. Y esto va a suceder en nuestras articulaciones, no en un tejido normal. Es sobre el tema que vamos a trabajar ahora, las articulaciones, considerando a partir de ahí que vamos a hablar de rigidez articular como tal. Muy bien, Ryo, bienvenido. Cuéntanos un poquito qué es la rigidez articular. Ajá, pero primero me presento. Mi nombre es Ryo Sasabe. Yo soy japonés y fisioterapeuta. Ahora estoy realizando mi programa de voluntario. Ahora pertenezco a los dos hospitales de Quito. Un hospital es Hospital Pablo Arturo Suárez y otro Hospital Atención Integral del Adulto Mayor. Entonces, ya voy a comenzar. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sí. Primero, ¿qué es rigidez articular? Rigidez articular es una patología que tiene como síntoma la limitación del movimiento de la articulación. Me imagino que algunos tienen la experiencia que después de una fractura de alguna articulación u operación ortopédica se siente dureza o solidez en la articulación afectada cuando se intenta moverla. Este síntoma es una parte de rigidez articular. Sí, Ryo, entonces queremos decir que cuando existe una limitación del movimiento, cuando hemos visto que alguna persona ha tenido que por alguna razón, ejemplo una fractura, un esguince de tobillo es muy común, en donde podemos ver que muchas veces es necesario poner un yeso, una escayola, como también se la conoce, o ciertas férulas también, que son implementos para que se pueda inmovilizar la articulación. Sin embargo, de cierta forma, esto puede beneficiar al tejido que se lesionó a que haga una muy buena cicatrización. De todas formas, por otro lado, también puede pasar un mundo de cosas que vamos a desarrollar en este programa, ¿cierto? Sí. Sí, tenemos una diapositiva, me parece que vas a mostrar ahora. Entonces, si pueden ver. Ahora les muestro algunas fotos de rigidez articular. Estas fotos indican las articulaciones que tienen rigidez articular. Arriba, las fotos de arriba, las manos y los dedos y el tobillo. Y las de abajo, las rodillas y las caderas. Estos casos de rigidez articular de las fotos están agravadas. La deformación de la articulación está acompañando a rigidez. Este tipo de rigidez articular nos obliga a realizar la actividad de la vida diaria más complicada. Por eso, rigidez articular es una patología
que deberíamos evitar para proteger nuestra vida. Ujú. En este caso, en estas fotos, nosotros estamos observando, vemos cómo han llegado ciertas personas a un grado de rigidez importante, ¿sí? En donde realmente el tratamiento se convierte en una situación o en una complicación para devolver a las personas a realizar sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, como vemos en este caso, como vemos en estas imágenes, vemos precisamente personas que tienen totalmente las manos ya en flexión, donde ya es muy complicado realizar un movimiento, es decir, estamos hablando ya de una complicación importante en la articulación, y no solo en la articulación, sino en la periferia de esta articulación y las funciones que éstas pueden cumplir, ¿cierto? Sí. Algo al que me gustaría aportar a la parte es que en cuanto a lo que tenemos de movimiento, el no movimiento vuelve rígida la articulación. Pero también tenemos que un estrés al que va a estar sometida la misma, considerar un estrés como algo positivo, que es un impulso, una descarga de peso, un estímulo externo que le va a dar un movimiento accesorio, o además de que siempre lo realiza articulación, va a evitar que esta se ponga rígida, ¿sí? Entonces, no considerar solo como la no movilización a la rigidez, la causa de la rigidez, sino también como la falta de ese estímulo externo que haga que la articulación se mueva, aunque sea a ciertos grados o un poco. ¿Cómo sucede esta rigidez articular, Río? En el inicio de este programa les mencioné que después de la fractura o la operación ortopédica, a menudo el paciente se siente dureza o solidez de la articulación. Por eso podemos decir la inmovilización es una causa de la rigidez articular. Es una de las causas más importantes. Muy bien. Es decir, también entonces que es causado por un tiempo prolongado de inactividad. Una cosa más. Normalmente después de una fractura o operación, quisiera que Río nos cuentes un poquito cómo es que queda la articulación. ¿Sí? Un poquito si nos puedes hablar de eso. Yo pienso, los médicos a veces nos dejan inmovilizar las articulaciones afectadas u operadas. Por eso podemos decir que la rigidez articular sucede por la inmovilización de las articulaciones. Tenemos una diapositiva más, mi querido amigo, por favor, ayúdanos. Ahora les muestro un resultado de la investigación. Este es el resultado de nuestra investigación. Hemos investigado... Quiero aclarar antes de eso, Río, que es importante que las personas que nos están siguiendo comprendan que Río tiene un grado de educación, digamos, que ha llegado al PhD, que es el máximo grado que una persona puede obtener. Para llegar a ese grado, evidentemente, uno tiene que hacer una investigación exhaustiva de alrededor de 4 años, me parece, Río. En Japón, sí. En Japón se hacen 4 años de investigación. Después de la carrera de maestría. De maestría. Sí, para sacar el doctorado, tenemos que hacer la investigación. Así es. Sobre cualquier tema. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente del tema que tú has pasado investigando durante 4 años, y estos son los resultados que tú has obtenido. Son resultados muy interesantes y a mí me gustaría que las personas que nos estén siguiendo continúen viéndonos, y si es que tienen dudas, preguntas, nos las hagan saber para poder ir despejando todas las dudas de Río. Así que, pues, Río, por favor, continúe. Ya. Ahora les muestro el resultado de nuestra investigación. Hemos investigado sobre este punto, si después de la inmovilización, si sucede rigidez articular. En pruebas de laboratorio con ratas, inmovilizamos el tobillo y la rodilla de la rata para observar si provoca la limitación del movimiento de la articulación por la inmovilización. Estas gráficas demuestran el cambio cronológico del movimiento del modelo de la rata. La gráfica izquierda tiene datos del tobillo y la derecha tiene datos de la rodilla. El punto rojo indica el dato de la articulación inmovilizada. El punto blanco indica la articulación normal. Podemos observar disminución del movimiento en la articulación inmovilizada. Por ejemplo, el tobillo normal
sobre la gráfica izquierda. El tobillo normal de la rata tiene 160 grados de dorsiflexión. Dorsiflexión es movimiento del tobillo, subir para arriba. Es uno de los movimientos del tobillo, ¿no? Para nuestros queridos pacientes, la dorsiflexión es mover hacia arriba, como que si el pie quiere alcanzar nuestra canilla, digamos. Ese es el movimiento de dorsiflexión. ¿Y la rata tiene cuánto? 160 grados. 160 grados de extensión o de dorsiflexión. Y después, la extensión de la rodilla tiene más o menos 25 grados en la articulación normal. Pero después de una semana de inmovilización, el tobillo tiene más o menos 130 grados y la rodilla tiene menos 55 grados. Cada articulación tiene limitación del movimiento. ¿Ya? Y además, cuando se prolonga el tiempo de inmovilización, la limitación del movimiento se agrava en un plazo de 12 semanas. Por eso podemos decir que el factor principal de la rigidez articular es la inmovilización. La inmovilización. Sí. Y el grado de la rigidez depende del tiempo de la inmovilización. Es decir, que a mayor tiempo que una persona tenga puesto un yeso, más grave pueden ser las secuelas que podamos tener en cuanto a la rigidez articular, ¿cierto? ¿Sí? Estas cosas son importantes porque, si bien es cierto, la inmovilización por un lado nos está ayudando, como decíamos al inicio, por otro lado también podríamos estar causando otras cosas. Por lo tanto, existen alternativas que iremos desarrollando en el programa para ir manejando este tema. Y Río, también una pregunta a propósito de compartirnos tu investigación, me parece muy importante y agradezco por eso. ¿Podríamos suponer a manera de hipótesis que mientras más móvil sea la articulación, más grados va a perder, aparentemente, si está más tiempo inmovilizada? Sabemos, o aparte de este estudio y de otros anteriormente realizados, que a mayor tiempo de movilización, menos va a moverse, obviamente. Pero parecería que si esa articulación es más móvil, además de moverse menos, o sea, van a perderse más grados de movilidad. Más grados de movimiento. Es alguna hipótesis importante. Muy bien. Bien, excelente. Entonces, ¿qué tejidos son los que están afectados por la rigidez articular, Río? Entonces, ahora les muestro. Primero, les indico, puede cambiar el diapositiva. Una siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Los tejidos que están involucrados, ¿no? ¿Qué tejidos estarían involucrados en una rigidez articular? Primero les menciono la definición de rigidez articular. Con esta diapositiva vamos a ver la definición de la rigidez articular. Es la disminución del movimiento de la articulación que procede del cambio orgánico del tejido que existe alrededor de la articulación. Algunos tejidos existen alrededor de la articulación, por ejemplo, el músculo, el ligamento, la piel, el tendón, el cartílago. Además, hay un tejido que está cubriendo la articulación, que se llama cápsula. La cápsula es una bolsa que refuerza la articulación. Esta bolsa tiene la función de dar estabilidad a la articulación. Tenemos también un pequeño video, mi querido amigo, en donde está la cápsula y podemos verlo anatómicamente. Sí, por favor. ¿Sí? Para poder revisar la cápsula. Estamos un poquito más arriba, por ahí. ¿Sí? Aquí vamos a poder observar la cápsula articular para que podamos tenerla clara. ¿Sí? Estamos hablando de la articulación del hombro, en este caso, y el tejido que se está tomando ahora con la pinza es la cápsula articular. ¿Sí? Podríamos decir ya de antemano que es una de las estructuras más importantes cuando hablamos de rigidez articular, ¿sí? Es una de las estructuras que más puede verse afectada en este caso. Muy bien, Río. Algo importante que me gustaría mencionar en este momento es que no solamente la articulación como tal va a afectar a los tejidos cercanos o aledaños a la misma, sino que puede lo contrario pasar. Es decir, que un músculo, una cápsula, estructuras que están cercanas a la articulación van a limitar el movimiento de este, es decir, una especie de efecto contrario, ¿sí? Entonces, debido a eso, también tenemos una pequeña como clasificación de esos tejidos que van a ser intraarticulares, extraarticulares
y la más común de todas, que va a ser una inmovilización articular mixta. Es decir, que están limitados tanto los elementos que acabo de mencionar Río dentro de la articulación, como los externos, como pueden ser la piel, los músculos y eso. Asimismo, es importante recordar que sobre todo en los procesos quirúrgicos hablamos de un tejido a manera de, o sea, que se reproduce negativamente, lo que conocemos como adherencias. Para los amigos que nos escuchan y no se les hace muy familiar el tema, me gustaría aclarar que las adherencias son una especie de hilos, por así llamarlos, que se encuentran entre la piel o en la zona de la incisión o cirugía y el tejido que se encuentra debajo. Esto, en el caso de la articulación, va obviamente a limitar los grados de movilidad. ¿Sí? Estas adherencias se forman por un exceso o un aumento de los tejidos o hilos de colágeno que hacen que el tejido aledaño, como les acabo de mencionar, limite ese movimiento, evitando el movimiento total o normal o previo a la lesión. Yo creo que más adelante igual creo que vamos a ir desarrollando un poco más del tema del colágeno también, ¿no? A ver qué función cumple, ¿cierto?, este colágeno. Sin embargo, no siempre las inmovilizaciones se dan por procesos propios de la traumatología o de la ortopedia, sino también por procesos de sedentarismo por un lado, pero no solamente eso, sino también podría darse por algún problema neurológico, ¿cierto, Cris? Sí, y también puede ser por sus posiciones. Y es lo que queremos hoy también, es prevenir. Y podemos darles algunas indicaciones de cómo cuidar incluso el tiempo que usted esté inmovilizado en su postura. Río, cuéntanos cómo se ven los tejidos en la articulación que tienen rigidez articular. ¿Qué tejido afecta a la rigidez articular? Ya. Ahora, otra diapositiva, por favor. Ahora les muestro otro resultado del artículo. También el resultado de nuestra investigación. Estas gráficas demuestran la tasa de implicación de cada tejido en la rigidez articular. La gráfica izquierda es del tobillo, la derecha es de la rodilla. Según estos resultados, la piel tiene 10% de participación en la limitación del movimiento en cada articulación. Sobre el músculo, tiene 54% de participación en la limitación del tobillo, pero en la rodilla solo 25%. El último, la cápsula, tiene 32% de participación en la limitación del tobillo, pero en la rodilla 64%. Qué interesante estas gráficas, Río, porque aquí podemos determinar que cada articulación tiene su característica. Sí. No es que todas van a sufrir de la misma manera. En la investigación que ha hecho Río, lo que estamos queriendo decir es que la piel tiene una participación similar. Sí, entre el 12 y el 13% tiene una participación similar de estar involucrada en la rigidez articular. Sin embargo, en el tobillo, la rigidez principalmente podría llegar a ser muscular. Sí. Y en la rodilla, la rigidez de una articulación después de estar inmovilizada principalmente podría ser articular. Esto cambia fundamentalmente los procesos de tratamiento que nosotros igual podemos hacer como fisioterapeutas y los cuidados también que los pacientes pueden hacer para mejorar o disminuir su rigidez articular. ¿Sí? Muy bien. Bien, también nos gustaría ir revisando cuáles son los resultados que tenemos, como habíamos visto, y cómo se ven los tejidos de la articulación que tienen rigidez. Sobre este punto también hemos investigado. Ya les mostré 3 tejidos principalmente son causados de la rigidez articular. Por eso ahora vamos a ver el cambio de cada tejido. Primero les muestro el cambio del músculo. Estas muestras son del músculo de la rata. Son cortes horizontales del músculo de la rata. Sí pueden entender cortes horizontales. Sí, podríamos decir que son cortes como transversales, ¿no? Vamos a imaginar que el corte que se realizó fue como que si hubieran cortado mi brazo de esta manera, hubieran cortado transversalmente desde arriba hacia abajo mi brazo y desde ahí vamos a observar qué sucedió en cada una de esas estructuras, ¿cierto? Sí, gracias. La foto de izquierda es músculo normal.
y la derecha es músculo inmovilizado. En el músculo inmovilizado podemos observar que la fascia es gruesa. En la foto de músculo inmovilizado, el área losa Ajá. indica fascia. Ujú. ¿Ya? La fascia está compuesta por colágeno. Ujú. Según este resultado, cuando el músculo se expone a inmovilización, se acumula colágeno en la fascia del músculo. Ujú. ¿Ya? Tengo otra muestra, las fotos de abajo. Las fotos de abajo indican la fascia observadas por microscopio electrónico. Ujú. La izquierda indica músculo normal, la derecha indica músculo inmovilizado. Las fibras de las fotos son fibras de colágeno. Normalmente estas fibras recorren paralelamente la longitud del músculo, pero en el músculo inmovilizado podemos observar algunas fibras recorren verticalmente de la longitud del músculo. La fascia normal es como una red, recto, pero cuando sucede este cambio genera como una puente entre las fibras normales. Por eso podemos observar las fibras que recorren verticalmente. Verticalmente. Ujú, Ujú. de longitud del músculo. ¿Ya? Ujú. Estos cambios afectan la disminución de flexibilidad del músculo después de la inmovilización. Ese es cambio del músculo por la inmovilización. Río, en el estudio mostrabas que a partir de la primera semana ya comenzaron estos cambios. Y esto es al final de las 12 semanas entonces. Sí. Sí. Yo quiero desmenuzar un poquito más el tema que acabas de darnos, Río, sobre todo por nuestros queridos pacientes para que comprendan más lo que es la fascia, Ujú. ¿sí? La fascia es un tejido de nuestro cuerpo que tiene mucha importancia, ¿no? Antes era en los estudios anatómicos era desechada, pero actualmente recobra una importancia determinante, diría yo, en los tratamientos y en el trabajo que podemos hacer, debido a que la fascia es un tejido que todo lo une y que a la vez también todo lo separa. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen músculos que están rodeados de una membrana, ¿cierto? Y esta membrana, evidentemente, está dada para separar de otro músculo para que puedan moverse entre sí. Cuando estas membranas llegan a generar o llegan a tener mayor cantidad de colágeno, como nos acabas de explicar, estas membranas llegan a quedarse más pegadas, digamos así, y no pueden moverse adecuadamente, lo cual puede generar algún grado de rigidez articular, según la articulación que sea la que está inmovilizada. Entonces, esto será importante tener en cuenta, que nuestros pacientes comprendan que todo nuestro cuerpo es fascia, que nuestros huesos flotan en una red facial. Nosotros tenemos redes, nuestros órganos, nuestras vísceras están rodeados de fascia. Y cualquier cosa que afecte a este sistema puede afectar también a lugares mucho más lejanos, ¿no? Es decir, un problema de la fascia del tobillo podría estar afectando hacia el glúteo, por ejemplo, ¿sí? O podría afectar hacia la cabeza. Es un sistema muy grande, ¿sí? El cual es importante tomarlo en cuenta, y que en tu investigación se llegó a revisar que la fascia que está inmovilizada llega a tener más colágeno, y este llega prácticamente, hablando en palabras un poquito más sencillas, como a pegar a los tejidos y generar ciertas estructuras de otras formas verticales, ¿cierto? Sí. Eso es lo que queremos decir ahora. Muy bien. Perfecto. ¿Qué cambios se pueden ir dando, Río, en la piel, por ejemplo? Sí. Después, La siguiente diapositiva. gracias, les muestro el cambio de la piel. Primero les explico un poco de la anatomía de la piel. La piel normalmente tiene 3 estratos. Superficie de piel se llama epidermis. Abajo de epidermis sí existe estrato de dermis. Y más profundamente, un estrato se llama hipodermis. Básicamente, con esta diapositiva, la foto de arriba izquierda, la hipodermis
tiene muchas células de lípido. Es célula decir, de grasa. es decir, la capa más profunda. Sí, profunda. La capa más profunda de la piel tiene mucha grasa. Sí, mucha Ujú. grasa. Área blanca indica célula de lípidos. Ujú, la Ya. grasa. Ajá. Sí, por eso la piel tiene flexibilidad. Ujú. Pero cuando la piel se expone a inmovilización, el estrato de la hipodermis cambia. La foto arriba derecha indica disminuye la celda de lípido y el colágeno se acumula. Ujú. Área morada o rosa indica el colágeno. Es decir que después de una semana de inmovilización ha descendido de una manera importante lo que le hace elástica a la piel, que es los lípidos o la grasa, Ujú. y ahora ha sido reemplazada por colágeno, y ese colágeno puede generar mayor rigidez. Sí, Ujú. ya. Ese cambio se agrava con prolongación del tiempo de la inmovilización. Sí. Esto estamos hablando de que ya en la semana 2, en la semana 4, cada vez se va profundizando el tema, ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Y ahora qué sucede con la cápsula? Cápsula. Ya. Con esta diapositiva vamos a ver el cambio de la cápsula articular. Estas fotos indican la rodilla de la rata. Estamos viendo un corte sagital de la rodilla. Sí. ¿Puede entender el corte sagital? Sí, ahora vamos a hablar del corte. Hace poco estábamos hablando del corte transversal. Ujú. El corte transversal decíamos que es un corte como que yo cortara mi brazo así y están observando de esta manera los tejidos. Ahora hablamos del corte sagital, en donde hemos hecho un corte de esta manera y de esta forma podemos observar desde el lado qué está sucediendo con esos tejidos. Es decir, estamos viendo a la rodilla desde un lado. Sí, gracias Héctor. Básicamente, en la foto arriba izquierda, la cápsula articular normal es delgada. Indica cabeza de flecha muy delgada. Si Ujú. pueden observar. Ajá. Pero la cápsula expuesta a inmovilización se pone gruesa. Por ejemplo, después de inmovilización de una semana, la cápsula es muy gruesa, más que la cápsula de normal. Ujú. Ya. Ese cambio aumenta con la prolongación del tiempo de la inmovilización. Sí, vemos la gran diferencia que existe entre la semana 1, como vemos en la flecha negra, que está apuntando al normal, a la no inmovilizada y a la inmovilizada ya por 4 semanas. Vemos el grosor, cuánto ha cambiado realmente el grosor de la cápsula articular, lo cual puede generar cambios importantes, como ya habíamos visto en el inicio, que la rodilla principalmente está haciéndose rígida por la cápsula Ujú. principalmente. Sí. Es la principal Ujú. responsable de la rigidez articular. Ujú. Sí. Por eso, este cambio tiene sentido, ya que después de la inmovilización, en la cápsula se aumenta también el colágeno, porque la cápsula es de colágeno. Ajá. Sí, muy bien. Tenemos una diapositiva acerca del ejemplo del cambio en el ser humano. Río, Sí. explícanos un poquito. Ya. La siguiente Siguiente. diapositiva. Ya, ahora les muestro un ejemplo de ser humano. Esta imagen es la muestra de un corte sagital de la rodilla de un paciente. Arriba se observa la parte anterior. Abajo podemos ver la parte posterior. Este paciente estuvo obligado a guardar reposo absoluto por la infección postquirúrgica de la cadera, más o menos 2 meses. Guau. La rodilla no se movió durante ese plazo de la inmovilización. En el estudio se observó aumentación del colágeno en la parte posterior de la cápsula articular. Ujú. Este tipo de examen, ¿qué tipo de examen es, Río? ¿Este es un corte de algún tipo de imagen o es o es un corte precisamente de...? Sí, corte precisamente. Ajá. Pero después de ha muerto del Ujú. paciente,
que han Se hizo un investigado. estudio posteriormente del paciente. Debemos recordar una partecita que yo creo que si yo estuviera del lado de ustedes, mis queridos amigos, quisieran comprender cómo fue hecho el estudio. Y el estudio de Río fue realizado en ratas, en donde se fue inmovilizando, ¿cierto? Sí. A las ratas ciertas semanas, y después de esto se fue tomando las muestras de los tejidos, realizando los cortes que habíamos dicho, tanto cortes transversales, cortes sagitales, que para ir revisando qué estaba sucediendo semana por semana con la inmovilización. Es un estudio muy interesante porque esto nos ayuda a conocer mucho realmente qué es lo que debemos y no debemos hacer en cuanto al tratamiento de los seres humanos cuando estamos trabajando con ellos, ¿cierto? Sí. Algo que me gustaría aclarar y para decir algo antes de pasar a la siguiente diapositiva es que, como mencionó en el ejemplo Río, es un caso no sé hasta qué punto excepcional que un paciente estuvo inmovilizado por infección un periodo de 2 meses. Así como estamos hablando de que la inmovilización es contraproducente, hay ciertos casos de excepciones en los que es estrictamente necesario. En el caso de la infección, cuando es algo complicada y el siguiente paso al no hacer una inmovilización, un tiempo de reposo, que debió haber sido necesario en este caso de 2 meses, tal vez está optando o considerando la amputación. Entonces hay casos extremos, incluso los que no se puede hacer una descarga absoluta de peso o parcial incluso, en los que lamentablemente, pero siempre por preservar la salud del paciente o del personal al que se le atendió, es necesaria la inmovilización. Eso sí, considerar y tomar en cuenta que los tiempos deberían ser lo mínimo posible, ya que, como bien lo dice Río en su investigación, a mayor tiempo de inmovilización, mayor agravamiento o lesión del tejido como tal, ¿sí? Eso. Bien, tenemos ahora una diapositiva con el resumen de lo que hemos hablado acerca de la rigidez articular. Hasta ahora hemos visto los cambios de cada tejido por la inmovilización. Según los artículos, se considera que cuando se expone el tejido que está alrededor de la articulación a la inmovilización, se aumenta el colágeno en cada tejido. Este fenómeno se llama fibrosis. Cuando sucede fibrosis, cada tejido será rígido. Esta es la patología principal de la rigidez articular, basada en la acumulación del colágeno. Ajá. Muy bien. Podríamos decir que tenemos las diferentes estructuras, como la piel, el músculo esquelético, la cápsula articular, ¿sí? Y la inmovilización de cada uno de ellos, qué están sucediendo en la parte normal y en la parte inmovilizada, ¿sí? Cada una de esas estructuras podrían verse afectadas. Es tan importante el tema de la rigidez articular que ahora tenemos hasta robots para realizar eso, ¿cierto? Para realizar movimientos cuando a veces no se pueden. Y entonces existen muchos temas en los que las personas no pueden moverse y que hay que prevenir esa rigidez articular. Por ejemplo, las personas que llegan a cuidados intensivos. Estas personas no pueden movilizarse por sí solas, ya que se encuentran o en coma y no pueden moverse por sí solas, o también se encuentran en un coma inducido, hablando de que los médicos están induciendo este coma para que pueda recuperarse la persona. Y entonces ahora existen robots, de hecho muchos hechos en Asia, me parece que uno de ellos son hechos en Japón, justo en tu país. Tenemos un video, mi querido amigo, en donde podemos ver cómo es un enlace, en donde podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un artromotor, donde tenemos en esta imagen, ¿sí? Me gustaría que la dejes, no es de CDI. Exactamente, ¿sí? Y entonces podemos ver parte de este equipo, si le adelantamos un poquitín, en donde tenemos personas que se encuentran en cuidados intensivos, que no pueden movilizarse, están siendo movilizados por fisioterapeutas, pero también existen robots que permiten el movimiento articular para evitar esto. ¿Qué queremos decir con esto? Que es tan importante el hecho de evitar la inmovilización por los cambios de los tejidos que nos acabas de explicar, y que tenemos que ir trabajando y revisando continuamente un movimiento continuo en las articulaciones aledañas para preservar todos y cada uno de los sistemas que tenemos, ¿no?
Porque, ¿qué pasa si no se mueve? No solamente el problema es articular, será circulatorio, será nervioso. Habrán muchos temas importantes a trabajar en este tema. Recordemos también que en uno de los podcasts previos o anteriores se habló que es tan importante el movimiento para estimular la parte nerviosa, que hay ciertos animales que mencionamos antes, que una vez que ya no van a moverse, en el caso de una especie como de medusa que se fijaba a los corales o a los arrecifes, esta dejaba de recibir movimiento o ya decidía que iba a fijarse y no moverse y se fagocitaba, es decir, se iba degradando su sistema nervioso debido a que ya no iba a moverse. Entonces es tan importante por esa forma como que si al movernos vamos a darle un estímulo, ese estrés positivo, el que les mencionaba antes, que va a hacer que la articulación y el tejido corporal en general permita activarse a través del sistema nervioso y sanguíneo también. Pues. ¿Qué debemos hacer, Río, para evitar entonces la rigidez articular? La mejor manera es evitando la inmovilización de la articulación. Después de alguna operación ortopédica, si los médicos no indican al paciente, hay que dejar inmovilizar esa pierna o el brazo afectados. El paciente debería intentar mover la articulación. A menudo los pacientes piensan que cuando hay dolor, tiene que inmovilizar esa extremidad afectada. O algunos pacientes no quieren mover la articulación operada. Pero si se espera hasta cuando el dolor desaparezca, la rigidez va a avanzar. Por eso hay que intentar mover la articulación poco a poco, aun cuando esta duela. Eso es muy importante. Este mensaje debe ser súper claro porque bajo la experiencia que hemos tenido nosotros ya en trabajar en fisioterapia ya algunos años y muchas veces se ha visto en los hospitales, por ejemplo, tanto desde la práctica hasta cuando hemos sido profesionales, cómo a los pacientes se les dificulta el hecho de querer o intentar mover ciertas articulaciones debido al dolor después de una cirugía. Y no ha sido raro encontrarnos con pacientes que no han querido mover por el dolor, evidentemente. Existen técnicas, ¿no?, para mejorar esto. Sin embargo, hay mucha parte, como habíamos hablado en el podcast anterior, que la gran parte del tratamiento realmente está basada en el paciente. Y entonces la colaboración del paciente en saber que aunque duela, tiene que mover, porque si no, según el estudio que acabas de mostrarnos, Río, vemos que cada vez la situación va a ir empeorando de vez en vez y vamos a ir cada vez empeorando. La cápsula articular va a ser más rígida, los músculos van a ser más rígidos, la piel va a ser más rígida y eso va a dificultar después el movimiento adecuado de un paciente y evidentemente podría quedar con alguna limitación importante al no dejarse mover, ¿sí? Ahora, también existen en nuestro medio, a mí me gustaría hacer aquí como una aclaración también y poner ahí un término medio picante, un tema medio picante en el asunto, que no siempre se debe inmovilizar, ¿sí? Esto también es importante que lleguemos a acuerdos con los médicos para entender de que la principal función de un fisioterapeuta es decirle a la población que lo más importante no es el estar quieto, sino no hay que tenerle miedo a la movilización, sino a la inmovilidad, a la rigidez articular. A eso deberíamos tenerle miedo. Por lo tanto, en un esguince de tobillo, por ejemplo, grado 2, necesitamos, ¿qué quiero decir con el grado 2? Que el ligamento se ha ido un 50% al menos, ¿sí? Se ha roto y necesita repararse. Evidentemente ahí viene la disyuntiva. ¿Inmovilizo o no inmovilizo? Y entonces la inmovilización nos va a ayudar a que este ligamento se cicatrice nuevamente, se junte nuevamente, pero también podría estar haciendo que el músculo genere rigidez. Por lo tanto, existen formas inteligentes también de inmovilizar, no necesariamente solamente un yeso. Y existen entonces ahora órtesis, como ciertas botas, por ejemplo, que nos permiten inmovilizar solo ciertos momentos de mayor carga. También existen vendajes, tenemos por ahí un vendaje funcional, ¿sí?
en donde podemos ver que también existen vendajes que solamente me van a limitar un movimiento. Por ejemplo, el esguince de tobillo suele ser siempre en inversión, es decir, el pie hacia adentro. ¿Qué debemos limitar? Lo que nos hace falta es limitar simplemente el movimiento de inversión, ¿sí? Sin embargo, el resto de movimientos podrían quedar libres y esta situación se puede dar, se puede mejorar de cierta forma mediante los vendajes funcionales que también nos pueden ayudar. ¿De acuerdo? Sí. Además existen formas de prevenir, como ya se mencionó un poquito, los efectos de la inmovilización articular. El tratamiento de fisioterapia debe ser lo antes posible, incluso desde la fase de inmovilización o posterior a esta, como bien lo mencionó con el ejemplo del esguince Héctor, hacer los movimientos que nos permitan que no afecten o que no produzcan un daño en la articulación, pero que compensen esa no movilización. Y también tenemos un caso particular en el caso de una persona o un paciente que tiene hemiplegia, que es la parálisis de la mitad de su cuerpo por alguna lesión cerebral. Río, ¿cuál deberían ser los cuidados para evitar la rigidez articular si decimos que esta mitad de su cuerpo el paciente no puede mover? Sí. El paciente con hemiplegia también tiene el riesgo de padecer rigidez articular. Ese tipo de paciente no puede mover la articulación, por lo tanto, otra persona tiene que cuidar de ese paciente para lograr la movilización de la articulación. Por supuesto, nosotros, las terapistas, tenemos que tratarlos, pero la mayor parte del tiempo ellos están con su familia. Por eso les recomiendo, en la casa los familiares deberían atender al paciente para evitar provocar la rigidez. Así es, aquí tomas otro punto muy importante, ¿no? En un tiempo tuve la oportunidad de trabajar en terapia neurológica para nuestros pacientes comprender lo que es la paralización de la mitad del cuerpo. Muchas veces se puede deber a un problema cerebral. Lo que comúnmente se conoce o se dice en el lenguaje de cotidiano, ¿no? En el lenguaje cotidiano se dice como que, vea vecino, le ha dado derrame, le ha dado trombosis, ¿sí? Generalmente estos problemas que nosotros los conocemos como enfermedad cerebrovascular pueden generar que la mitad del cuerpo se paralice, ya que las funciones de ese lado del cerebro que estaban encargadas de ese lugar han sufrido un infarto, digamos así, ¿no? Y al sufrir este infarto, pues existen ciertos daños que a veces hacen que sea temporal o permanente ciertos cambios como en el movimiento del paciente. Y eso puede generar algo que se llama espasticidad. La espasticidad es netamente el hecho de que el tono del músculo se vuelva un poco más rígido, ¿sí? Y luego esto puede afectar también a la articulación. ¿Cuál es el punto importante que acabas de topar aquí, Río? Es el cómo los familiares deben involucrarse en el tratamiento. Es muy importante debido a que existen personas que no pueden hacerlo por sí solas y si asisten al tratamiento en rehabilitación física, asistirán por 1 hora, 2, pero el resto del día, las 22 horas más del día, no pueden pasar estos pacientes sin mover esta articulación, porque sería en vano el hecho de que asistas de lunes a viernes, ejemplo, a una rehabilitación donde te mueven 2 horas diarias, pero el resto de las 22 horas te mantienes igual en esta posición, será muy difícil. Por lo tanto, la colaboración familiar y del paciente serán fundamental para, en estos casos, eliminar o limitar de cierta forma o disminuir la rigidez articular. Aquí me gustaría aportar algo también. El problema de la rigidez articular, que decimos que es en mayor parte la no movilización de la misma, además acarrea problemas como el edema, la inflamación, la acumulación de sustancias en esa articulación, y al no movilizarse, al no moverse ese líquido y no fluir de una manera normal o natural, se acumula. Y ese estancamiento produce también que ciertas estructuras como las cápsulas, que bien lo mencionaba Río antes, ocupen un espacio, como están inflamadas, que antes no ocupaban. Y esas mismas cápsulas inflamadas van a hacer que se limite el movimiento, ¿sí? Como vimos en el ejemplo de la rodilla, en el análisis y en el estudio que hizo Río, es del 64%, me parece, que es a nivel articular. Personalmente en hospitalización manejamos muchísimo lo que son problemas de rodilla, de cadera también. Son articulaciones que mientras más movimiento tienen o más carga soportan, tienen mayor número de cápsulas.
Entonces, al saber que la cápsula está inflamada y hacer un tratamiento, en nuestro caso fisioterapéutico, dirigido hacia esa zona, también vamos a mejorar el rango de movilidad de esa articulación. ¿Sí? Y para también, amigos, compañeros y pacientes, para estos pacientes que están inmovilizados, Río, nosotros tenemos un tipo de ejercicio isométrico. Háblanos un poquito acerca de este tipo de ejercicio. Ajá. Sí, la situación les permite, ¿cómo le digo? Para generar contracción músculo de isométrico. El ejercicio isométrico es muy eficaz, yo pienso. Con ese punto hay una evidencia. Antes de pasar un poquito mientras Río nos lo explica, me gustaría aclararlo de isométrico. Quiere decir que vamos a lograr, por medio del movimiento deseado o con las indicaciones correctas, hacer una contracción muscular, es decir, que el músculo y las fibras se muevan sin que la articulación se mueva como tal. Esto es muy válido y aplicable en pacientes postquirúrgicos o en lesiones o en los que acabamos de mencionar hace un momento, usuarios o pacientes que muestran un dolor importante. Sí. Entonces, al no poder mover la articulación, y que estamos diciendo que es lo contrario, al menos vamos a mover su musculatura para que de alguna manera esa articulación no permanezca bloqueada. Y tenemos una diapositiva. Sí, pero antes de explicar esta diapositiva, puedo mencionar algo sobre inflamación. Sí. ¿Ya? A veces algunas operaciones generan inflamación en la articulación. Por ejemplo, prótesis de la rodilla después de operación. Cada paciente tiene inflamación en la rodilla. Con existencia de la inflamación, rigidez articular, el cambio de cápsula se va a agravar más. Por eso hay que aliviar, calmar la inflamación. Terapistas siempre tenemos que intentar aliviar la inflamación. También al paciente necesitamos enseñar en la casa cómo cuidar sus extremidades. Sí, esto es importante, ¿no? Que siempre hemos hablado del trabajo interdisciplinario y aquí, aunque parezca loco lo que voy a decir ahora, es importante que el paciente sepa que toda la información que estamos dando aquí tiene un fin de orientación. Sin embargo, no promovemos a que actúen por sí solos. Siempre es importante que el paciente pueda actuar bajo la base o bajo la indicación de su equipo interdisciplinario, ¿sí? Hay ocasiones que va a ser necesario inmovilizar sí o sí. O sea, tienes una fractura, para que cicatrice ese hueso, tienes que inmovilizar. No puedes inmovilizarte solo. No puedes hacerlo solo, no puedes tomar una inmovilización por ti mismo y decir, no, como me duele, ahora me voy a poner, porque vemos las causas o los problemas que puede generar una rigidez articular. ¿Sí? Y también existen formas para que nosotros podamos hacer una inmovilización selectiva, y esta inmovilización selectiva nosotros podamos hacerlo mediante un vendaje funcional. Es decir, es un abanico de posibilidades, las cuales deberían ser guiadas evidentemente por los profesionales de salud y según el caso. Sin embargo, en los casos que sea necesario inmovilizar sí o sí, Río, existen posibilidades para que nosotros podamos tratar. Existen posibilidades que, como ya está inmovilizado el paciente puede hacer algo por sus medios para trabajar con esto, ¿cierto? Sí. Sobre ese punto, ahora les explico con esta diapositiva. Siguiente. Ya, gracias. Hay un artículo. Ha investigado sobre estrategia de tratamiento en la rigidez articular con ejercicio isométrico. Ya les mencionaba. En este artículo, los autores han estimulado el músculo de la rata con dispositivo electrónico durante el periodo de inmovilización. Antes de inmovilizar el tobillo, ellos pusieron los electrodos en la pantorrilla de la rata. Encima de estos electrodos pusieron el yeso. Con esta manera
ellos podían estimular el músculo mientras inmovilizaron el tobillo. Como resultados, se demostró que esta estimulación electrónica pudo impedir la limitación del movimiento del tobillo. La gráfica izquierda. La gráfica azul indica grupo estimulación electrónico. ¿Quiénes fueron estimulados con el electroestimulador? Sí, y la inmovilización indica el grupo, la línea azul, ¿cierto? Sí. Y también pudo impedir aumentación del colágeno del músculo. La gráfica de medio y derecha. Este modo de estimulación no genera movimiento articular, pero genera una contracción isométrica intermitente del músculo estimulado. Muy bien. Sí. Creemos que no podemos aplicar esta técnica directamente al paciente en el clínico, que está inmovilizado con yeso u órtesis en una extremidad, pero si el paciente pueda generar contracción isométrica del músculo voluntariamente, haya posibilidad de que prevenga la rigidez articular. Excelente. La información que nos acabas de dar es fantástica, es fabulosa, por eso quiero desmenuzarla un poquito más. ¿Sí? Lo que estamos queriendo decir ahora es que hubo un estudio con la rata, ¿cierto?, en donde se generó la inmovilización y también dentro de esta inmovilización se puso unos electroestimuladores que promueven la contracción de un músculo. ¿Sí? Si bien es cierto, esto genera una contracción, pero esta contracción no genera movimiento de la articulación. Es decir, el músculo se contrae, pero la articulación no se mueve. A esto también se lo conoce como una contracción isométrica, que es lo que nos quiere decir Río. Por lo tanto, en este estudio se demuestra que no es factible hacer esto en los seres humanos todavía, poner la electroestimulación. Habrá que estudiarlo un poquito más. Me parece cerca, me parece que puede estar, que existe una posibilidad cercana de poder hacer esto. Sin embargo, lo que sí demuestra es que el paciente podría hacer contracciones de la musculatura sin necesidad de mover la articulación, y esto ayudaría de una manera importantísima, sobre todo en el tema del tobillo, que principalmente es el principal involucrado, el principal tejido involucrado termina siendo el músculo, ¿sí? Como habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Entonces, esto de la isometría será fundamental trabajarlo, ¿de acuerdo? Algo que me gustaría aportarles a nuestros pacientes es que si usted está inmovilizado el tobillo, no significa que su reposo es en la cama. Significa que usted sí puede mover su otro pie, su pierna, y podemos ganar muchísimo cuando termine el tiempo de inmovilización de su tobillo. Usted no habrá perdido incluso masa muscular en sus dos piernas, entonces habremos ganado mucho. Si el caso, nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, un problema en el hombro, él no puede mover el hombro, pero usted puede hacer bicicleta estática y usted puede mantenerse en actividad. Excelente. Podríamos hablar también sobre qué pasa con otros agentes físicos. Estos agentes físicos de los que estamos hablando ahora son agentes muy conocidos en la fisioterapia, ¿no? La electroestimulación, el ultrasonido. Estos agentes pueden actuar de cierta forma y darnos una manito, digamos así, ¿no? En estos problemas. ¿Qué pasa con el ultrasonido, Río? ¿Nos puedes explicar un poco? Ahora les explico. Estrategia de tratamiento con ultrasonido. Hace un rato mencioné cuando se expone el músculo a la inmovilización. La estructura de la fascia se cambia. Como normalmente las fibras del colágeno recorren paralelamente la longitud del músculo normal. Pero después de la inmovilización se aumentan las fibras que recorren verticalmente de longitud del músculo inmovilizado. Si aplique el ultrasonido al músculo objetivo durante el plazo de la inmovilización, haya posibilidad de que prevenga este cambio. En la foto de abajo, la foto del músculo inmovilizado ultrasonido, podemos observar disminución de las fibras que recorren verticalmente de longitud del músculo. Sí. Ese es
efecto del ultrasonido. Ujú. Excelente. Podemos ver aquí un poco de investigación de cómo el ultrasonido podría mejorar la fascia, que eran las estructuras que todo lo unían y todo lo separaban, ¿cierto? Que nosotros realmente estamos flotando en una red facial, y cómo el ultrasonido realmente podría de cierta forma disuadir el hecho de que exista acumulación de colágeno y pueda generar mayor cantidad de rigidez en una articulación debido al músculo sobre todo. Para mí es importante hablar también no solamente de lo que pasa en la cápsula, en el ligamento, en la piel, en el músculo, ¿sí? Sino qué pasa en el cerebro. ¿Qué está sucediendo en el cerebro en las personas que están inmovilizadas? Existen cambios importantes a nivel cerebral. Estos cambios importantes hacen que nuestros patrones de movimiento se alteren. Y esto será más importante aún todavía en los deportistas. Los deportistas tendrán mucho que ver con esto, y existe una forma, he investigado en esta semana un poquito este tema, y hay una gráfica, amigo, que fue creo que la última que te envié, Miguel, que es una gráfica en donde nos habla un poco de exactamente de cómo, por ejemplo, la imaginería motora. ¿Qué quiero decir con imaginería motora? El hecho de que yo pueda imaginar que estoy realizando un movimiento, incluso como vemos en la gráfica que está inmovilizado el brazo, el hecho de que yo pueda imaginar realizar un movimiento, el hecho de que un deportista, por ejemplo, si esta persona es un tenista, puede imaginar que está haciendo su gesto deportivo del tenis o del revés, va a ayudar a que su cerebro guarde esa información y que incremente el hecho de que su recuperación pueda tener mayor efectividad y con mayor rapidez. ¿Qué quiero decir con esto en palabras más sencillas? Que la inmovilización podría disminuir la capacidad técnica de un deportista, ¿sí? Y que esto podría prevenirse mediante el hecho de que el deportista solamente imagine el movimiento. Y entonces, mediante este artículo que lo vemos acá, podemos revisar cómo las áreas del cerebro pueden estar todo el tiempo trabajando sobre el movimiento y cómo esto puede mejorar también las implicaciones de la inmovilización, no solamente en el tema de la rigidez, sino en la prevención de otros temas más que será importante que tengamos en cuenta. Esto no solo para los deportistas, sino en general, sí, ponemos el tema de los deportistas, pero en general, si usted imagina que puede realizar su actividad sin hacerla aún estando inmovilizado, este estudio nos demuestra que la corteza cerebral trabaja continuamente y será más fácil posteriormente, cuando ya estemos en la recuperación, recuperar todos los movimientos adecuados de una manera adecuada. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que con esto estamos concluyendo. ¿Sí? No sé si Cris quieres concluir con algo más. Dentro de la fisioterapia nosotros tenemos muchas técnicas para ayudarle dentro de su periodo de inmovilización, que como decía Río, es disminuir la inflamación. Cuando se retire el yeso o el inmovilizador, usted pueda mover su articulación y evitar la rigidez articular. Actualmente cada vez se va disminuyendo el tiempo y el grado de inmovilización mediante el yeso. Y algo importantísimo, y que es lo que queremos crear aquí, es conciencia en usted y su colaboración junto con su fisioterapeuta, y que usted acostumbre a pautar los ejercicios. Todo, como Héctor decía, no es algo que usted va a hacer solo. Es algo que debe ser guiado, que debe ser dosificado y siempre trabajar junto a su tratante. Bien, entonces voy a dar algunas conclusiones generales de lo que nos queda en este podcast que hemos realizado hoy. Primero, la inmovilización será realizada solamente o estrictamente en momentos, en ocasiones que sea necesario. Segunda, a menor tiempo de inmovilización en el caso que sea necesario, o a más rápida movilización posquirúrgica, por un accidente cerebrovascular, poslesión, va a ser mejor el resultado en un menor tiempo. La educación al paciente es importante a tal punto de que si le decimos tengo que moverles por su bien, es diferente a que le diga tengo que moverle, va a doler, pero si no le muevo se va a instaurar en su cerebro, como lo mencionabas, y va a ser más difícil la recuperación porque el dolor se va permaneciendo, perpetuando en el cuerpo. 4, hay que movilizar pese al dolor.
tenemos que explicar, y por eso mismo la educación al paciente, que aunque duela y va a doler, es peor que no recupere el movimiento, ya que el dolor es temporal y la gloria es permanente. Bien. Pero existen estrategias, ¿cierto? Entonces existen estrategias que pueden disminuir de cierta forma la percepción de dolor que tiene la persona. Un ejercicio isométrico que mencionábamos y una estrategia efectiva, real y muy importante para activar la parte muscular, que sería el tejido principal a manera extraarticular, ¿sí? Y otra, en el caso de una articulación gravemente lesionada, tenemos que apoyarnos de movimiento de sus articulaciones aledañas o cercanas para evitar en sí, o por medio de movimiento o inervación recíproca que se llama, que son la movilización de estructuras cercanas a la zona lesionada, va a disminuir el tiempo de recuperación y la mejoría va a ser más acelerada. Excelente. La prevención será lo más importante, Río, ¿sí? Y nosotros queremos agradecerte, ¿sí? Es muy importante para nosotros que hayas compartido todo este conocimiento, que es un conocimiento que se ha generado durante años y es un gran esfuerzo, así que te agradecemos profundamente. Seguro todas las personas que nos escuchan están muy agradecidas con toda la información que nos estás brindando ahora, porque esto nos ayuda tanto a los colegas como a nuestros pacientes a mejorar cada vez más, ¿sí? Sí. Eso, mi querido Río. Mis queridos amigos, les envío un fraternal abrazo a todos quienes nos han enviado ahora los saludos, a Cariaro, a Dani Moya, a Eli Moyano, Verónica Padilla, ¿sí? A Rocío Palacios, y a todos y cada uno, en Emma Torres, que no se me escape nadie, Ángel Torres también, ¿sí? Eli Moyano, Jacqueline Negrita, Anita Sánchez, Giovanni Pérez y todos aquellos que han estado pendientes de nuestro programa el día de hoy. Les quiero enviar un fuerte abrazo y que estén pendientes de nuestros próximos podcasts que siempre estarán para el crecimiento de todos. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima. Chau, chau. Gracias.